En una ola llena de murmullos, un estudiante se sumerge en su arte, pero algo perturba la calma. Entre trazos, el pasado emerge, un infierno de fuego y desesperación. La figura de su maestra, la señora Martínez, proyecta compasión, comprendiendo el dolor que él no puede articular. Sus dibujos revelan, más que imágenes, son testimonios de lucha y sanación. En cada línea se enfrenta a sus demonios, decidido a liberarse del trauma que lo atormenta. El zumbido constante de voces llenaba el aula mientras la tarde avanzaba lentamente hacia su final. Me encontraba sentado en mi pupitre, absorto en mis pensamientos mientras mis compañeros de clase murmuraban y reían a mi alrededor. Pero yo no estaba en una clase ordinaria, estaba en mi clase de arte, frente a un lienzo en blanco que estaba dibujado con concentración y determinación. Cada trazo del lápiz sobre la tela era un intento de dar vida a las emociones que bullían dentro de mí, una manera de expresar lo inexpresable y liberar el torbellino de sentimientos que me acosaba desde hacía tiempo. Pero algo en el aire había cambiado. Una tensión palpable se había infiltrado en la atmósfera, como si estuviera al borde de desatarse algo terrible. Mis manos temblaban ligeramente mientras sostenía un lápiz entre mis dedos, tratando de concentrarme en el papel frente a mí. Cada trazo era como un eco de mis propios miedos y podía sentir cómo el peso de la angustia se intensificaba en cada movimiento. La tarea era simple, dibujar una escena que capturara nuestra imaginación, pero para mí cada línea trazada era un paso más hacia el abismo de mis recuerdos más oscuros, y mientras la casa envuelta en llamas cobraba forma en papel, el susurro de las llamas parecía crecer en mi mente, llenándola con un clamor ensordecedor. De repente una sombra se proyectó sobre mi escritorio, haciendo que me sobresaltara. Levanté la mirada para encontrarme con la figura de la señora Martínez, pero su rostro estaba distorsionado por una expresión de preocupación intensa. ¿Estás bien?, preguntó, su voz apenas un susurro en medio del tumulto que me rodeaba. Traté de sentir, de fingir, que todo estaba bajo control, pero mis labios se negaban a cooperar. El bullicio de la clase se desvaneció a mi alrededor, dejándome a solas con mis pensamientos y mi arte. Cerré los ojos por un momento, dejando que la calma me envolviera con un manto reconfortante. Pero incluso, en medio de esa paz momentánea, sabía que la batalla aún no había terminado. El dolor y la confusión seguían acechando en las sombras, esperando el momento adecuado para volver a atacar. La tarde se desvanecía lentamente, dejando que las sombras se alargaran por el aula y envolvieran nuestros pensamientos en una atmósfera de misterio y suspenso. Mientras continuaba dibujando, las imágenes del pasado se agolpaban en mi mente, como fantasmas clamando por ser liberados de su oscura prisión. Recordé aquellos momentos de horror, cuando el fuego devoraba cada rincón de nuestra casa, consumiendo todo a su paso en una vorágine de destrucción. Sentí de nuevo el calor sofocante, el humo ardiendo en mis pulmones, el miedo paralizante que me había invadido cuando me di cuenta de que estaba atrapado en el medio del infierno. Pero también recordé la voz de la señora Martínez, llena de preocupación y compasión, que había sido como un rayo de luz en la oscuridad que me amenazaba con engullirme por completo. Su presencia, tranquilizadora, me había recordado que no estaba solo, que había personas dispuestas a ayudarme a superar mis demonios internos. Mientras seguía dibujando, me di cuenta de que el arte había sido mi refugio en los momentos más oscuros de mi vida. A través de mis dibujos podía expresar las emociones que me resultaba imposible poner en palabras, liberando el dolor y la confusión que amenazaban con consumirme desde el interior. La maestra de arte, la señora Martínez, se acercó a mí una vez más, su mirada llena de curiosidad y preocupación. ¿Qué estás dibujando, querido?, preguntó con voz suave, inclinándose para examinar mi trabajo con atención. Miré hacia abajo, sintiendo un escalofrío recorrer mi espalda cuando mis ojos se posaron en la imagen que había tomado forma en el papel. Una casa envuelta en llamas. Las llamas danzaban salvajemente mientras devoraban cada rincón del edificio. Es solo un dibujo, murmuré, tratando de restarle importancia al impacto que la imagen tenía en mí. Pero la señora Martínez me miró fijamente, como si pudiera ver más allá de la superficie y entender la verdad que estaba oculta en mis palabras. Los dibujos son más que simples trazos en papel, dijo con tanta suavidad. Son una ventana en nuestra alma, una forma de expresar lo que a veces nos resulta imposible decir con palabras. Sus palabras resonaron en mi mente mientras continuaba dibujando. Cada trazo del lápiz, una expresión de los demonios internos que seguían acechando en las sombras de mi pasado.
mientras seguía dibujando. Los recuerdos del fatídico día en que mis padres intentaron quemarme dentro de la casa se agolpaban en mi mente, como sombras que se negaban a desaparecer. Recordé el olor acre del humo, el calor abrasador del fuego, el sonido ensordecedor de las llamas devorando todo a su paso. ¿Qué secretos se ocultan en este misterioso dibujo? Únete a nosotros y sé testigo de la intriga que se despliega en cada trazo. Suscríbete, dale like y activa las campanitas de notificaciones para no perderte ni un segundo de esta emocionante historia. Mis manos temblaban ligeramente mientras recreaba la escena en papel, cada trazo del lápiz, una dolorosa recordación de aquellos momentos de terror que habían dejado una marca indeleble en mi alma. Sentí el nudo en mi garganta apretarse mientras luchaba por contener las lágrimas que amenazaban con desbordarse. Los gritos desgarradores de mis padres resonaban en mis oídos, mezclados con el crepitar del fuego y el sonido sordo de los muebles ardiendo. La desesperación se apoderó de mí mientras intentaba escapar de aquella pesadilla viviente, pero las llamas parecían seguirme a cada paso, envolviéndome en su brazo mortal. Cada respiración se convertía en un esfuerzo doloroso. El aire lleno de humo quemaba mis pulmones y nublaba mi visión. Tropezaba con los escombros y los muebles carbonizados, cada vez más consciente de que estaba atrapado en una trampa mortal. Mis manos se extendían hacia adelante, buscando desesperadamente una salida, pero solo encontraba muros de fuego que amenazaban con devorarme. El calor era sofocante, envolviéndome en una ola de agonía que amenazaba con consumirme por completo. A medida que me hundía en mis recuerdos, la maestra de arte, la señora Martínez, seguía observándome en silencio mientras continuaba trabajando en mi dibujo. Su mirada era un mar de compasión y empatía, como si pudiera sentir el peso del dolor que llevaba adentro. Sabía que no tenía que explicarle lo que había pasado aquella noche. Sus ojos lo decían todo. Es un dibujo muy poderoso, dijo finalmente la señora Martínez, rompiendo el silencio que se había instalado entre nosotros. Parece que estás expresando mucho más que solo una escena imaginaria. Asentí con la cabeza, incapaz de encontrar las palabras para expresar lo que estaba sintiendo en ese momento. La maestra de arte me ofreció una sonrisa reconfortante como si supiera que no tenía que explicar nada más. El arte puede ser una forma poderosa de sanar, continuó la señora Martínez, su voz llena de sabiduría y comprensión. Es una manera de enfrentar nuestros miedos y encontrar la fortaleza para seguir adelante, incluso cuando parece que todo está en contra nuestra. Sus palabras resonaron en mi mente mientras continuaba trabajando en mi dibujo. Cada trazo del lápiz, una declaración de mi determinación de superar los traumas que habían marcado mi pasado. Sabía que el camino hacia la sanación sería largo y difícil, pero también sabía que no tendría que recorrerlo solo. A medida que el relato se sumerge en las profundidades de los recuerdos del protagonista, emerge una poderosa verdad. El arte puede ser un gran bálsamo para el alma herida. La comprensión silenciosa de la señora Martínez actúa como un faro de esperanza en la oscuridad. ¿Cuál parte de esta experiencia te estremeció más? Únete a esta travesía de terror y suspenso suscribiéndote, activando la campanita, dándole like y compartiendo este video.